Lección número 8 de la Escuela Sabática para Jóvenes, sábado 17 de mayo. El título de la lección de esta semana es, La experiencia de Jesús ante el altar, primera parte. El estudio de esta semana se centra en el libro de Marcos capítulo 1, específicamente en el versículo 35, que se usa para enfatizar el hábito de Jesús de levantarse temprano para orar en un lugar solitario. Este versículo nos muestra la fuente secreta de poder de Jesús en medio de su ocupado ministerio. Para entender este capítulo, comenzaremos definiendo el contexto histórico, luego analizaremos de manera detallada los versículos, luego identificaremos el tema central, seguidamente identificaremos los puntos importantes y finalmente identificaremos la persona de Jesús en este capítulo. Te recomiendo que tengas a la mano tu Biblia para estudiar juntos este capítulo. Empecemos. Contexto de Marcos capítulo 1. Desde nuestra comprensión, el Evangelio de Marcos fue escrito en un periodo desafiante para los primeros cristianos, probablemente alrededor del año 70 después de Cristo, en medio o poco después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Creemos que Marcos, asociado con el apóstol Pedro, escribió principalmente para una audiencia gentil, posiblemente en Roma. En este contexto de persecución y dificultad, Marcos se propuso presentar a Jesús no solo como el Mesías prometido a los judíos, sino como el Hijo de Dios con poder y autoridad, un mensaje crucial para fortalecer la fe de los creyentes y animarlos a seguir a pesar de la adversidad. Vemos en Marcos un evangelio de acción, con un ritmo rápido, que enfatiza las obras poderosas de Jesús como evidencia de su divinidad. Ahora que ya tienes alguna idea del contexto del libro de Marcos, vamos a analizar los versículos. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nosotros entendemos que este versículo es la declaración central y el título de todo el libro. Marcos no pierde tiempo en presentarnos quién es el personaje principal, Jesucristo, y su identidad fundamental, el Hijo de Dios. Vemos aquí el principio de las buenas nuevas, el inicio de la manifestura del plan de salvación a través de Jesús. Versículos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En este versículo, nos muestra el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en la persona de Juan el Bautista. Vemos que Dios siempre obra a través de mensajeros que preparan el camino para la manifestación de su plan. La expresión, voz del que clama en el desierto, representa un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y a eliminar los obstáculos en nuestros corazones para recibir al Señor. Versículos 4 y 5. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. En estos versículos, observamos la labor de Juan el Bautista como un llamado urgente al arrepentimiento. El bautismo que él administraba, simbolizaba una limpieza de los pecados y una dedicación a una nueva vida en anticipación del Mesías. Nos recuerda la importancia del arrepentimiento sincero y la confesión de nuestros pecados, como pasos necesarios en nuestro caminar con Dios. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. En este versículo, vemos en la vestimenta y dieta de Juan, una clara referencia a los profetas del Antiguo Testamento, particularmente a Elías. Esto subraya su rol profético y su vida de sencillez y dedicación a su misión, alejado de las comodidades del mundo. Nos inspira a una vida de consagración y enfoque en la voluntad de Dios. Versículos 7 y 8. Y predicaba, diciendo, Viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En estos versículos, nos impacta la humildad de Juan, al señalar a aquel que vendría después de él. Reconocemos la superioridad de Jesús y su poder para bautizar con el Espíritu Santo. Entendemos que el bautismo en agua, es un símbolo exterior de una transformación interna que solo el Espíritu Santo puede realizar en nosotros. Versículos 9 al 11. Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como de paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estos versículos, es crucial para nosotros. Vemos a Jesús, sin pecado, sometiéndose al bautismo, identificándose con la humanidad pecadora para cumplir toda justicia.
La apertura de los cielos, el descenso del Espíritu Santo, en forma de paloma y la voz del Padre confirmando la filiación divina de Jesús, son una manifestación trinitaria clara y poderosa. Nos revela la aprobación divina sobre Jesús y su misión. Versículos 12 al 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. En estos versículos, observamos que inmediatamente después de la afirmación divina, Jesús es llevado a enfrentar la tentación. Creemos que Jesús, como nuestro representante, enfrentó las tentaciones más feroces de Satanás para mostrarnos que es posible vencer el pecado a través del poder de Dios. Su victoria en el desierto nos da esperanza y nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas contra el mal. La presencia de las fieras y el servicio de los ángeles resaltan la realidad del conflicto cósmico y el apoyo divino a Jesús. Versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y cree en el Evangelio. En estos versículos, vemos que la obra de Jesús comienza plenamente después de la de Juan. Su mensaje central es la llegada del reino de Dios, un reino que no es terrenal en su esencia, sino espiritual y que se manifiesta en la vida de aquellos que se arrepienten y creen en las buenas nuevas. Este es un llamado urgente a la decisión. Versículos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejando sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, remendando las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En estos versículos, nos impresiona la autoridad del llamado de Jesús y la respuesta inmediata de los primeros discípulos. Vemos que seguir a Jesús implica dejar nuestras vidas anteriores y ser transformados para un propósito mayor: compartir el Evangelio. Este pasaje nos desafía a responder con prontitud y obediencia al llamado de Jesús en nuestras propias vidas. Versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En estos versículos, observamos la práctica de Jesús de asistir a la sinagoga en sábado, un ejemplo que nosotros seguimos. Nos llama la atención la autoridad con la que enseñaba, una autoridad que no provenía de la tradición o el estudio rabínico, sino de su propia naturaleza divina y su conexión directa con el Padre. Esto contrasta marcadamente con la enseñanza de los escribas y resalta la singularidad de Jesús. Versículos 23 al 28. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y enseguida su fama se extendió por toda la provincia alrededor de Galilea. En estos versículos, presenciamos la manifestación del poder de Jesús sobre las fuerzas demoníacas. Los espíritus inmundos reconocen la autoridad de Jesús como el Santo de Dios, incluso cuando los hombres aún no comprenden completamente quién es Él. La facilidad con la que Jesús expulsa al demonio demuestra su supremacía sobre el mal. Este evento inicial establece su reputación y la naturaleza de su ministerio: liberar a la humanidad del poder de Satanás. Versículos 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Y acercándose, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. En estos versículos, vemos a Jesús extendiendo su ministerio de sanación a las necesidades individuales y cotidianas. El hecho de que sane a la suegra de Pedro de inmediato, y con un simple toque resalta su compasión y poder sanador. La respuesta de la suegra, poniéndose a servirles, nos muestra una gratitud tangible y el fruto de la sanación, una vida dedicada al servicio. Versículos 32 al 34.
Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. En estos versículos, observamos la magnitud del sufrimiento humano y la respuesta inagotable de Jesús a las necesidades físicas y espirituales de la gente. El hecho de que toda la ciudad se agolpó, indica el impacto de su ministerio. Jesús sana y libera con autoridad, silenciando a los demonios que conocían su verdadera identidad, ya que no quería que su misión fuera proclamada por las fuerzas del mal. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo nos llama profundamente la atención la disciplina de oración de Jesús. A pesar de un día agotador de ministerio, Jesús busca la comunión con su Padre. Esto nos enseña la vital importancia de la oración en la vida de todo creyente, como fuente de fortaleza, dirección y conexión con Dios, especialmente antes de enfrentar las demandas del día. Versículos 36 al 39. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos por toda Galilea, y echaba fuera demonios. En estos versículos, vemos la popularidad de Jesús, pero también su enfoque claro en su misión principal: predicar el Evangelio del Reino. Aunque la sanación y la liberación eran parte importante de su ministerio, no eran el fin en sí mismas, sino medios para atraer a las personas al mensaje de salvación. Nos recuerda la prioridad de la proclamación del Evangelio en nuestra propia misión. Versículos 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así, al instante, la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. En estos versículos, vemos la conmovedora fe del leproso y la compasión de Jesús. En una sociedad donde los leprosos eran marginados y considerados impuros, Jesús extiende su mano y lo toca, demostrando su disposición a acercarse a los más necesitados y excluidos. La sanación instantánea confirma su poder sobre la enfermedad. Aunque Jesús pide discreción para evitar que la popularidad interfiera con su ministerio principal, la gratitud del hombre lo lleva a compartir su experiencia, lo que, paradójicamente, limita la capacidad de Jesús para moverse abiertamente. Esto nos enseña sobre la tensión entre la proclamación y la prudencia en el ministerio. De todo el capítulo, ¿cuál es el tema central de Marcos 1? El tema central que nosotros identificamos en Marcos 1 es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestado con poder y autoridad. Vemos cómo Marcos presenta de inmediato la identidad divina de Jesús y el inicio de su ministerio activo, marcado por el cumplimiento de profecías, el llamado al arrepentimiento, el bautismo y la afirmación del Padre, la victoria sobre la tentación y la demostración de su autoridad sobre la enfermedad, los demonios y la naturaleza humana a través de la predicación y las sanidades. ¿Cuáles son los puntos importantes? Desde nuestra perspectiva adventista, destacamos los siguientes puntos importantes en Marcos capítulo 1. Número 1. El cumplimiento de la profecía. La venida de Juan el Bautista y el inicio del ministerio de Jesús cumplen las promesas del Antiguo Testamento, confirmando la veracidad de la palabra de Dios. Número 2. La identidad divina de Jesús. Desde el primer versículo y a lo largo del capítulo, se presenta a Jesús como el Hijo de Dios con autoridad y poder sobrenatural. Número 3. La importancia del arrepentimiento y la fe. El llamado de Juan y de Jesús a arrepentirse y creer en el Evangelio son fundamentales para entrar en el reino de Dios. Número 4. El poder de Jesús sobre el mal. La expulsión de demonios y la sanación de enfermedades demuestran la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal y el sufrimiento humano. Número 5. El ejemplo de Jesús en la oración. La disciplina de oración de Jesús nos muestra la necesidad vital de la comunión con Dios en nuestra vida diaria. Número 6. El llamado al discipulado y al servicio.
Jesús llama a hombres y mujeres a seguirle, dejando todo para ser parte de su misión de alcanzar a otros. Número 7. El sábado como día de ministerio. Jesús enseñaba y sanaba en sábado, mostrando que este día es una oportunidad para hacer el bien y glorificar a Dios. ¿De qué manera identificamos la persona de Jesús en Marcos 1? En Marcos 1, nosotros identificamos a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. El cumplimiento de la profecía. Aquel sobre quien desciende el Espíritu Santo. El amado del Padre. El vencedor de la tentación. El predicador del Evangelio del Reino de Dios. El llamador de discípulos. El maestro con autoridad. El libertador del poder demoníaco. El sanador compasivo. El ejemplo de oración. Y el enfocado en la misión. En conclusión, en Marcos 1, nosotros vemos el poderoso inicio del ministerio de Jesús, revelando su identidad divina y su autoridad para salvar, sanar y transformar vidas, sentando las bases para nuestra fe en Él, como nuestro Salvador y Señor. Si te ayudé a desarrollar la lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros jóvenes de tu iglesia, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. ¿Y deseas tener este material en PDF para que lo puedas estudiar con más calma? Lo puedes descargar en mi canal de WhatsApp. El link te la dejo en mi perfil.